Bien, en principio, muy buenas noches con cada uno de los participantes. Para nuestra sesión académica del día de hoy nos está acompañando el doctor Anthony Moreno Torres, a quien desde ya le agradecemos y le damos la bienvenida. Bien, doctor, cuando guste puede iniciar la actividad académica. Muchas gracias, mi estimado Anthony Vega. Un saludo extensivo a todos los participantes que están conectados pues, en esta sesión académica. Un saludo afectuoso para todos los amigos de la localidad pues, de Cañete, que entiendo yo es la sesión en la cual se está desarrollando mediante esta plataforma CEFICAP. También extenderles las dispensas. No podemos estar en una sesión anterior por motivos estrictamente laborales, pero eso no quita que el día de hoy podamos desarrollar el tema que se nos ha encomendado, que está básicamente referido a aspectos relacionados a la criminalidad organizada, aspectos relacionados a lo que es corrupción de funcionarios. Sobre la base de ese eje temático, eso es lo que vamos a desarrollar en esta sesión académica. Y empezaremos diciendo que la delincuencia, como un fenómeno criminológico, ha ido mutando a raíz y a través del tiempo. Ya no nos enfrentamos a aquella delincuencia común, violenta, sino que la delincuencia se ha sofisticado de tal forma que en la actualidad tenemos pues ya una delincuencia organizada, grupos criminales que actúan con repartición de roles, con repartición de funciones, tareas, con un fin teleológico, con cierta permanencia en el tiempo. Y esto no ha sido solamente preocupación de nuestro legislador, el desarrollarlo, el poder abordarlo, sino también ya esto venía siendo parte de un fenómeno global que tuvo la atención por parte de la Convención de las Naciones Unidas, que estableció pues un protocolo para poder implementar dentro de los estados partes mecanismos procedimentales y sustantivos para poder afrontar eficazmente la lucha contra la delincuencia organizada. Esta preocupación fue plasmada en lo que nosotros conocemos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o comúnmente conocida como la Convención de Palermo. Esta convención del año 2000, que se llevó a cabo pues, entre los días 12 al 15 de diciembre del año 2000, abordó diversas problemáticas referido a lo que es la criminalidad organizada transnacional o Convención de Palermo. En esta Convención de Palermo, el punto de partida fue realizar una aproximación de lo que se debía entender como organización criminal. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 2 de la Convención de Palermo, que establece cuál es la definición para los fines de la Convención. Está plasmado para la Convención que la delincuencia organizada transnacional es un grupo estructurado de 3 o más personas que básicamente deben tener una existencia durante cierto tiempo determinado y que actúen de manera concertada con el propósito siempre de cometer uno o más delitos que estén tipificados y reconocidos en la misma Carta de las Naciones Unidas. Pero el dato interesante de este artículo 2 de la Convención de Palermo es que se establecía textualmente, se había positivizado que esta finalidad, este aspecto teleológico de la estructura organizada, siempre debe estar destinada a la consecución de beneficios de carácter económico o cualquier otro de orden material. Este último párrafo, esta última premisa de que los delitos fines de las organizaciones criminales deban tener necesariamente un fin económico o alcanzar un beneficio de orden material, no está establecido claramente en el artículo 317 de nuestro Código Penal, que desarrolla la figura típica de delito de organización criminal, ni tampoco está detallado en esos términos en el artículo 2 de la Ley 30.077, que es la Ley de Crimen Organizado. Pero si nosotros revisamos el artículo 3 de la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, vamos a verificar que ese catálogo de delitos, más de 20 figuras delictivas, tienen en su connotación, en su ejecución, la persecución de fines delictivos con carácter patrimonial. Aquí, por ejemplo, encontraremos delitos de secuestro, trata de personas, delitos de hurto agravado, receptación agravada, estafas agravadas, extorsiones, usurpaciones, entre otros, que lo encontramos en el artículo 3, reitero, de la ley 30.077. No se consigna y no se establece en ese plexo legal, por ejemplo, el delito de terrorismo.
Y la pregunta surgía, la pregunta que se hacía cuando se analizaba y se implementaba esta convención, que por cierto, sabemos que las convenciones tienen pues, obliga a los países partes a su implementación y su cumplimiento, y el Perú ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese sentido, se preguntaba los operadores de ese entonces por qué no se había consignado dentro de la ley 30.077 que también se podría gestar el delito de terrorismo en el marco de aparatos organizados, en el marco de organizaciones criminales. Y es que se entendió que la Convención de Palermo proscribía, o por lo menos fijaba muy bien, ya la ruta de que estos fines delictivos de la organización criminal debe conllevar a la obtención de beneficios patrimoniales, y en el caso de los delitos de terrorismo, se entiende que estos, si bien en algunos aspectos tienen forma de financiamiento, su principal motivación de la comisión de este ilícito penal, que tiene una regulación especial incluso por otras convenciones y también dentro de la legislación interna, el delito de terrorismo tiene fines o está motivada por aspectos ideológicos, aspectos políticos, entre otros. Entonces vemos cómo este fenómeno criminológico de la criminalidad organizada transnacional fue objeto de preocupación por la comunidad internacional, y tras esfuerzos denodados lograron constituir esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, más conocida como la Convención de Palermo, y establecer ciertos protocolos importantes respecto a la lucha contra la criminalidad organizada, contra la criminalidad, contra los grupos organizados. Aquí, por ejemplo, en esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, encontramos lo que es un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. También en esta convención se evacuaron protocolos dirigidos al tráfico ilícito de migrantes, ya sea por tierra, mar o aire. También se evacuaron, se expidieron protocolos contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, sus componentes o municiones. Entonces vemos cómo la Convención de Palermo nos estableció ciertos protocolos que son orientativos para la legislación interna, la legislación cotidiana, que se llama así a las legislaciones de cada país miembro. Pero también nos dio ciertas características que debe tener una organización criminal. Y ya desde aquí, desde Palermo, se fija la pauta de cómo se debe entender a una organización criminal. En principio, debe tener una permanencia operativa en el tiempo. Es decir, que si un hecho delictivo es cometido por una pluralidad de personas, de manera organizada, con repartición de tareas, pero solamente se verifica un hecho delictivo en concreto y nada más, no hablaríamos de una criminalidad organizada, sino de un delito cometido sobre las reglas de la coautoría, pluralidad de agentes, pero no de delincuencia organizada. Aquí, por ejemplo, esta permanencia, este componente de permanencia operativa en el tiempo, es uno de los rasgos característicos de toda organización transnacional y también de una organización criminal en sentido estricto. El otro aspecto que la Convención de Palermo indica es que estas organizaciones criminales deben tener una estructura determinada, cualquiera sea su forma. Pueden ser estructuras flexibles, horizontales, verticales, de tal forma que no se discute, o no se, ni siquiera el artículo 317 del Código Penal establece una forma concreta, una estructura determinada para que esté destinada solamente esa estructura a llamarse criminalidad organizada. Por el contrario, establece que esta puede ser de manera abierta. Hay una cláusula apertus ahí que establece que el grupo puede ser bajo cualquier estructura, pero debe haber por lo menos este diseño, esta organización, para poder hablar nosotros de la configuración del artículo 317. Si no hubiera estructura, pero hubiera permanencia, hubieran, digamos, pluralidad de agentes, hubiera un fin teleológico, ya no estaríamos hablando, por ejemplo, del artículo 317 que regula la criminalidad organizada, sino tal vez podría subsumirse en el 317b referido a lo que es banda criminal. Justamente este ilícito penal del artículo 317b establece que cuando falte alguno de los elementos del delito 317 base, delito de organización criminal, podría configurarse el delito de banda criminal. Pero aquí el legislador ha sido muy amplio y confuso porque pareciera que podrían faltar cualquiera de los elementos. El artículo 317 establece, reitero,
que cuando falte alguno de los elementos del 317 podría configurarse la banda criminal. Pero hay un elemento que no podría faltar, porque si faltara ni siquiera fuera banda criminal, que es la permanencia. La permanencia, así sea incipiente, debe manifestarse también en la banda criminal, porque si no hubiera permanencia, hablaríamos de delitos cometidos de manera plural, en coautoría, pero en hechos aislados. Entonces son datos característicos y aspectos importantes que debemos analizar de cara al caso en concreto. El otro aspecto que ya veníamos adelantando es que esta organización criminal debe tener fines lucrativos, debe sostener negocios ilícitos para la consecución de beneficios de carácter material, y así lo establece, reitero, el artículo 2 de la ley de la Convención, ¿no? De la Convención de Palermo. Y también, bueno, no está claramente establecido en la ley 30.077, pero haciendo un análisis con los tipos penales que están reconocidos en el artículo 3 de la ley 30.077, podemos verificar que eventualmente sí tendría ese mismo norte que ya marcaba la Convención de Palermo. Otra de las características de las organizaciones criminales para la Convención de Palermo, y estamos ahora analizando en un plano supranacional, es que las organizaciones criminales se caracterizan por la utilización de redes de protección, es decir, tienen células de infiltración en autoridades que se dedican a perseguirlas, a investigarlas, a procesarlas o juzgarlas, como por ejemplo la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y esto no ha sido ajeno a nuestro país. Nuestro país vemos en casos concretos, casos mediáticos, casos complejos, como se les suele llamar, que en algunos casos se asocia a operadores de justicia o a operadores de la Policía Nacional que están vinculados o que integran organizaciones criminales. Y esta infiltración en las autoridades, en las instituciones que se dedican a perseguirlas, procesarlas o sancionarlas, es una de las características justamente de la criminalidad organizada, la criminalidad estructurada. El otro aspecto que adelantaba la convención es que las organizaciones criminales tienen una dinámica móvil de manera transnacional. Porque, ojo, lo que sanciona y lo que reprime, la finalidad de la convención era establecer ciertos estándares en la persecución justamente de la delincuencia organizada transnacional. La tarea era fortalecer la propuesta internacional para coordinar cómo eliminar las diferencias que existían en las legislaciones de los diferentes países al momento que afrontaban investigaciones contra organizaciones criminales. Entonces, esta convención lo que buscaba, en puridad, era alcanzar o por lo menos proyectar que los países partes puedan lograr estándares para que en su legislación puedan combatir efectivamente el crimen organizado. Esto es importante porque la Convención no solamente nos ha dado esas pautas, sino nos ha dado tipologías de organizaciones criminales. Se han establecido 5 tipologías que el maestro Prado Saldarriaga ya ha denominado, por ejemplo, la tipología 1 como estructura piramidal, que tenemos también lo que es la estructura jerárquica regional, la agrupación jerárquica, el grupo central y la red criminal. Cada una de estas tipologías tendrá sus propias aristas, sus propias implicancias. Cuando nosotros hablamos de estructura piramidal, que es la organización criminal clásica de corte vertical jerarquizada, nos da una idea esta organización criminal de tipología 1 o estructura piramidal de un solo mando, tiene unificado su liderazgo y está conformada por personas que les unen, por ejemplo, lazos socioculturales, lazos familiares, lazos étnicos, y aquí encontramos, por ejemplo, los famosos o los llamados clanes familiares, ¿no es cierto?, que se dedican a cometer hechos delictivos. Esta tipología número 1 es justamente la, digamos, organización criminal tradicional, ¿cierto? La que tiene un solo líder. Aquí, por ejemplo, en este tipo de organizaciones, se castiga severamente las traiciones a su líder, a los lugartenientes, a los mandos medios, etc. Sobre todo, este tipo de organizaciones están dedicadas a la comisión de delitos de robo agravado, delitos de extorsión, en general, delitos de despojo, como ya viene acuñando y sosteniendo la Corte Suprema mediante su acuerdo plenario 8/2019.
que establece una diferenciación sustantiva esencial en lo que es banda criminal y organización criminal, en lo que es el artículo 317 base y el artículo 317b. Una segunda tipología es la jerárquica regional, que es, digamos, si bien se mantiene la característica de la tipología número 1 en cuanto al liderazgo unificado, un mando central, ya no solamente encontramos una organización en una determinada locación, en un determinado distrito, provincia, sino que esto ha trascendido el ámbito geográfico y encuentra cédulas de esta organización criminal en diferentes puntos de una región, incluso dentro de un mismo país. Aquí, por ejemplo, ya encontramos, si bien un único liderazgo, también encontramos mandos medios descentralizados. Esto tiene cabida dentro de lo que es la organización criminal jerárquica regional. Una tercera tipología, por ejemplo, sería la organización criminal denominada agrupación jerárquica. No debe confundirse esta agrupación jerárquica con lo que nosotros llamamos las organizaciones criminales jerárquicas regionales. En las jerárquicas regionales, retrocediendo, siempre va a ser una sola organización con un liderazgo unificado, pero que tiene, por decirlo de manera sencilla, sucursales en diferentes provincias, en diferentes departamentos o regiones. Pero la agrupación jerárquica es un conglomerado de varias organizaciones criminales que por circunstancias coyunturales se reúnen varios grupos criminales para poder acordar aspectos siempre lidiados dentro del mundo del AMPA, como por ejemplo, se pueden reunir estas agrupaciones criminales para realizar un pacto de no violencia. Y esto es muy usual, por ejemplo, en los casos de tráfico ilícito de drogas. En los casos de tráfico ilícito de drogas, por lo general, siempre, por ejemplo, en una provincia, existen grupos que lideran este tipo de actividades ilícitas del tráfico de drogas. Frente a estos grupos existen bandos rivales que están en esa lucha y en esa pugna permanente de tener la hegemonía dentro del lugar. En Colombia, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de viajar a Medellín y pregunté qué tipo de organizaciones imperaban en la localidad, en la región, y comentaban, y según el concepto que me alcanzaban, existían agrupaciones denominadas, esta tercera tipología de agrupaciones jerárquicas. Porque, por ejemplo, en una determinada provincia, ¿no es cierto?, se dividían pues, el sector norte, el sector oriente, el sector sur, para una determinada organización criminal. Y estas líneas imaginarias eran claras para los integrantes de la organización, de tal forma de que solamente podían cometer hechos delictivos en este ámbito regional o en este espacio territorial que había sido previamente pactado, justamente en estas reuniones que son llamadas a los cónclaves, ¿no? Los cónclaves. El surgimiento de este tipo de agrupaciones jerárquicas está relacionada y obedece a cuestiones tácticas o de coyuntura. Lo que sucede es que cuando existe esta pugna de organizaciones criminales en una determinada ciudad, provincia o departamento, despiertan la atención notoriamente de las autoridades policiales, Ministerio Público, incluso genera este rechazo por parte de la opinión pública, la ciudadanía, de tal forma que eso propicia que estas personas sean capturadas, sean intervenidas, se realicen megas operativos para su desarticulación, porque al momento de que aparezcan fallecidas las personas, producto de este enfrentamiento armado entre los organizaciones criminales, se crean incluso equipos especiales, policiales, juntamente con el personal fiscal, para poder desarticular esas organizaciones que se han puesto dentro o en la atención, bajo la lupa de las autoridades que los persiguen. Entonces, aquí estamos frente a un tipo de organización criminal. Ante esta coyuntura, ante esta circunstancia particular, es que estas organizaciones que en un primer momento eran rivales, se reúnen mediante sus representantes, que serían sus líderes, para poder llegar a este pacto de no violencia o este pacto de repartición, ¿no es cierto?, de partición de territorio, o tal vez también de repartición de actividades criminales, ¿no? Ha habido casos en los cuales se ha acordado de que uno va a manejar, por ejemplo, la línea de sindicatos de construcción civil y otros van a dedicarse y van a poder desarrollar la línea de tráfico de terrenos, otros minería ilegal,
etc. Los ejemplos, hay varios sobre esta tipología número 3, la agrupación jerárquica. Pero hay dos tipos de organizaciones criminales que son justamente, o las denomino así, las tipologías modernas de organizaciones criminales. Una es la agrupación, la organización criminal, la tipología número 4, denominada de grupo central, y la siguiente es la red criminal. Ojo, no será lo mismo una jerarquía regional, una jerárquica vertical, de lo que es una agrupación jerárquica, ni tampoco una red criminal. Cuando nosotros hablamos de la tipología número 4, que es la organización criminal de grupo central, esta tiene unas características totalmente distintas a las que ya hemos venido repasando. Cuando hablamos de las agrupaciones jerárquicas, grupos centrales, de grupo central, hablamos que esta organización criminal es sumamente flexible e incluso los miembros que la integran, son personas que gozan de una alta estima social. Por lo general son profesionales, son personas que tienen un oficio o están de alguna manera tienen un rol dentro de la sociedad. Hablamos aquí, por ejemplo, de ingenieros, abogados, médicos, y se establece este tipo de organización denominada de grupo central. En este tipo de organización no existe un líder unificado, no existe un liderazgo único. Se les considera como estructuras horizontales, en las cuales todas las personas que lo integran en conjunto toman las decisiones de la actividad delictiva de la organización. ¿Cómo pueden ingresar a este tipo de organización criminal? Por lo general, y eso está establecido en los manuales, en la teoría, que el ingreso a este tipo de organizaciones criminales es por necesidades operativas o necesidades de organización. Esto se ha asociado y es básicamente el tipo de organización criminal que se desarrolla dentro de aparatos o entidades gubernamentales, municipalidades, gobiernos regionales, etc. Los miembros, otra de las características de esta organización es que los miembros que integran este tipo de organizaciones criminales tienen gran experiencia o especialización en temas económicos, financieros, y gozan de una alta estima social. Justamente son los funcionarios, los gerentes, subgerentes, que apartándose, ¿cierto?, de este deber que tienen de conducir la administración por los canales legales, obtienen beneficios irregulares mediante la comisión de diversos hechos delictivos, sobre todo delitos contra la administración pública, para el beneficio de los integrantes de la organización. A diferencia de la tipología número 1, 2 y 3, en las cuales los integrantes no se podían disociar de manera libre, es decir, existen incluso sanciones a las personas que se alejan de las organizaciones criminales de este tipo de corte violento. En este tipo de organización de grupo central, vemos que los miembros, los integrantes, pueden disociarse de manera voluntaria o por renovación también de cuadros, como se le llama también en la práctica a este tipo de apartamiento o disociación del grupo central de la organización criminal. Frente a este tipo de organización criminal, tenemos a la red criminal. La red criminal es el tipo de organización criminal más flexible y versátil por excelencia. Es sumamente complicado la investigación de redes criminales, a diferencia de las anteriores, porque no se encuentra por lo general vinculación entre todos sus miembros. Encontraremos difícilmente las conexiones entre algunos miembros de manera aislada. Estas conexiones son denominadas individuos claves o puntos nodales que hacen justamente el enlace para la consecución de los fines de la organización criminal. Reitero, este tipo de organización criminal es de naturaleza dinámica, fluible y mutable. No tienen un liderazgo determinado, no son reputadas con algún nombre, es más, ellos rechazan ser reputados o conocidos con un nombre, a diferencia de las primeras tipologías en las cuales ellos sí, los miembros se sienten orgullosos incluso de ser parte de esta organización
criminal indican, incluso muchas veces hemos visto en experiencias en La Libertad, en Trujillo, que incluso tienen hasta logos de la organización criminal a los cuales ellos pertenecen. Entonces, ¿cómo se investiga a estos tipos y variadas tipologías de organizaciones criminales? El Código Procesal Penal del 2004, que vio la luz finalmente en el año 2006, sabemos en Guaura, no estuvo diseñado inicialmente para poder combatir a una delincuencia organizada transnacional o una delincuencia organizada en sentido estricto. Y prueba de ello es las modificaciones que se han venido realizando en diferentes apartados del código para poder sostener investigaciones contra organizaciones criminales. Aquí, por ejemplo, el plazo de la investigación preparatoria, que se amplió, ya no existe solamente un tipo de plazo, sino hablamos hasta 3 tipos de plazo: el plazo de una investigación ordinaria o común, el plazo de una investigación compleja y el plazo de investigación contra organizaciones criminales, contra las personas que están integrando estas organizaciones criminales, vinculadas a ellas o que trabajan por encargo de la misma. También se modificó los aspectos relativos a las medidas coercitivas relacionados concretamente a la prisión preventiva, en la cual se establecía un plazo distinto a los anteriores, un plazo para delito o investigaciones contra organizaciones criminales. Y también se estableció como un criterio para analizar los peligrosismos procesales, sobre todo el aspecto del peligro de obstaculización, el que la persona integre una organización criminal. Veamos cómo todas estas modificaciones, estas incorporaciones a la ley procesal, nos dan una idea de que ha sido necesario perfeccionar nuestro instrumento procesal para poder combatir eficazmente a las organizaciones criminales. En buena cuenta, también han existido algunas normas complementarias, como la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, que también ha dado lineamientos importantes. Se crea incluso entidades jurisdiccionales como la Sala Penal Nacional, para poder afrontar justamente estas investigaciones súper complejas en el marco de organizaciones criminales. Pero también esta ley 30.077 estableció e incorporó técnicas especiales de investigación. Cuando nosotros hablamos de técnicas especiales de investigación, nos vamos a dar cuenta que estas las vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, claro está, a partir del artículo 340 y siguientes. Encontraremos, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, antes denominada remesas controladas, en el artículo 340. También lo que el agente encubierto, artículo 341, el agente especial, las operaciones encubiertas. Pero la ley 30.077 ha establecido también como técnicas especiales de investigación al levantamiento del secreto de las comunicaciones y a las acciones o labores de óbices, que son el procedimiento policial de observación, vigilancia y seguimiento a los objetivos, es decir, a los investigados que se les reputa o que son sospechosos de ser integrantes de una organización criminal, que están vinculadas a ella o que trabajan por encargo de la misma. Entonces, estos actos especiales de investigación, veamos que existe un capítulo estrictamente reservado dentro del Código Procesal Penal, reitero, artículo 340 y siguientes, para poder desarrollar que está establecido los actos especiales de investigación. Si ello es así, debemos tener en cuenta que, por antonomasia, existen actos tradicionales de investigación. Los actos tradicionales que todos conocemos y que ejecutamos día a día, que son las tomas de declaraciones, que son, por ejemplo, la realización de inspecciones fiscales, la realización de pericias en caso de violaciones, en caso de delitos contra la libertad sexual, la realización, por ejemplo, de recabar documentación de carácter público-privado, etc. Pero estos actos tradicionales de investigación no iban a ser suficientes para investigar a organizaciones criminales. Es por ello, estimados participantes, que estos actos especiales de investigación tienen esa tarea y que hasta antes del Acuerdo Plenario 10-2019 no estaban claramente establecidas y no existía mayores luces de cómo es que se deberían implementar, cuáles son los principios que estos actos especiales de investigación deben tenerse en cuenta al momento de que sean dictadas, solicitadas por el Ministerio Público y ordenadas por el Poder Judicial. Este acuerdo plenario 10-2019 establece las pautas para poder nosotros
ejecutar los actos especiales de investigación. Y entre los pasajes importantes del acuerdo plenario es que nos establece 8 principios esenciales de los actos especiales de investigación. Por ejemplo, indican que estos actos especiales de investigación deben estar regidos siempre, deben estar regidos por el principio de legalidad, a diferencia de los actos tradicionales de investigación, en las cuales, en palabras de Binder, el fiscal tiene habilitada realizar cualquier tipo de acto de investigación de manera creativa, incluso señala, siempre bajo los filtros de la pertinencia, la utilidad, la conducencia y sobre todo la legalidad, pero es de manera abierta. Uno puede acreditar mediante diversas maneras la persistencia de un bien, por ejemplo, o la vinculación de la voz de una persona con un determinado audio. Pero cuando hablamos de actos especiales de investigación, lo que establece el acuerdo plenario es que solamente se podrán ordenar los que están estrictamente reconocidos en la legislación interna, en el Código Procesal Penal y en la Ley 30.077. Y esto obedece a que los actos especiales de investigación son sumamente invasivos a la intimidad, a la esfera personal de los investigados. Aquí, por ejemplo, hablamos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero no como tradicionalmente se entendía y como se venía realizando en las investigaciones comunes, el levantamiento en la modalidad de tiempo histórico, en la cual solo pedíamos a las empresas de telefonía que nos remitan los reportes de cuál fue el tráfico de llamadas de esta persona, que simplemente esto consistía en un registro que a lo mucho te identificaba la celda, es decir, dónde fue realizada la llamada, la hora y fecha y la duración de las mismas. Eso puede ser parte de un acto tradicional de investigación, pero en las técnicas especiales hablamos del levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de escuchas telefónicas, en la modalidad de la intervención en tiempo real. Entonces, esto, evidentemente, conforme lo establecido el acuerdo plenario, debe ser aplicado y ejecutado con mucha prudencia, porque la intervención de las comunicaciones y las comunicaciones como tal tienen su protección constitucional en el artículo 10, en el artículo 2, numeral 10 de la Constitución Política del Perú. Entonces, lo que establece el acuerdo plenario es que uno de los principios que rigen los actos especiales de investigación es el principio de legalidad. Reitero, no se podrán ordenar, no se podrán solicitar, menos autorizar la aplicación de actos especiales de investigación que no estén taxativamente previstos en la norma. Aquí, por ejemplo, en nuestra legislación se reconoce al agente especial, que no es nada más que una persona de a pie, no un efectivo policial. El agente encubierto es un efectivo policial, pero el agente especial es un ciudadano de a pie que por su circunstancia particular dentro de un ámbito geográfico conoce aspectos relevantes y útiles para la investigación referidos a una organización criminal. Entonces, esta persona suministra información útil, relevante y veraz al Ministerio Público, a la Policía Nacional, para poder identificar a los miembros de una organización criminal, su modalidad delictiva y finalmente lograr su desarticulación. Existe también, por ejemplo, la posibilidad de realizar un agente encubierto. Pero hasta antes de la ley 30.096, que es la ley de delitos informáticos, no existía la posibilidad de realizar agentes encubiertos informáticos, por ejemplo. Este agente encubierto informático no está en el Código Procesal Penal, no está en la Ley 30.077, lo vamos a encontrar en la segunda disposición final de la Ley 30.096 que regula los delitos informáticos, los delitos cometidos en entornos virtuales. Entonces ya hay esa posibilidad de utilizar también este tipo de técnica especial de investigación de un agente informático, un agente encubierto informático, ¿no? Que es la simulación de una identidad virtual digital para poder penetrar en ambientes, entornos digitales y recabar información de los usuarios que estén cometiendo delitos a través de estos dispositivos, de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los segundos principios de los actos especiales de investigación es lo referido a que estos actos especiales siempre van a ser subsidiarios. Es decir, van a ser aplicados cuando las técnicas tradicionales
no sean suficientes para el esclarecimiento de un caso en concreto de criminalidad organizada, de corrupción funcionaria, lavado de activos, eh, por ejemplo, a delitos de una fiscalía especializada, por ejemplo, delitos medioambientales, delitos de marco de investigaciones, de ilícitos de minería ilegal, etc. ¿Qué se debe entender por subsidiaria? Cuando nosotros hablamos de que los actos especiales de investigación deben ser subsidiarios, no debe entenderse que el fiscal está obligado primero a recurrir a los actos tradicionales, ejecutarlos, y una vez fracasados estos, o que ellos no hayan tenido éxito en el esclarecimiento del hecho en concreto, recién recurrir a los actos especiales de investigación. Esto no es así. Lo que se establece en el acuerdo plenario es que el fiscal debe hacer una proyección. Si en el caso en concreto, con los actos tradicionales de investigación, con los actos de investigación clásicos, se podía o no esclarecer el caso en concreto que tiene en su despacho, que está calificando. Si al calificar la denuncia se establece que por la complejidad justamente de la investigación, por la necesidad de realizar, por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, no habría otro mecanismo, por ejemplo, de detectar cuáles son las coordinaciones de los miembros de una organización criminal más que el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces el fiscal tiene habilitada la posibilidad de manera directa de inicio de la disposición número 1, aperturar el caso, la investigación, y de inicio ordenar la aplicación de actos especiales de investigación. Es decir, la subsidiariedad que se establece como un principio que rige a los actos especiales de investigación pasa por que el fiscal haga la proyección si este caso tendría éxito o no, si es que se utilizan solamente las técnicas tradicionales. Si la conclusión es negativa, tendrá expedito para de inicio ordenar la aplicación de actos especiales de investigación, que es lo que usualmente se hace. Y estos actos especiales de investigación tienen también un hábitat especial para poder desarrollarse, que es el secreto de las investigaciones. Porque no se podrá realizar actos especiales de investigación con una investigación develada, con una investigación pública. Porque, ¿cómo podríamos imaginarnos que se va a intervenir las comunicaciones de ciertas personas y se les va a comunicar que se está realizando este acto de investigación? Entonces, los actos especiales de investigación van a tener un hábitat especial que está dentro de los alcances del secreto de la investigación, pero no del secreto establecido en el artículo 324 del Código Procesal Penal, que si nosotros verifican ustedes en su norma, el artículo 324 regula dos aspectos importantes. El primer párrafo del 324 desarrolla lo relativo a la reserva y establece que la investigación tiene justamente este carácter de reservado y que solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. Ya es el segundo párrafo, el numeral 2 de este artículo 324, que establece que el fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un plazo determinado. Y aquí viene el primer problema. Este artículo 324, numeral 2, establece que sí, efectivamente, el fiscal puede declarar secreto alguna actuación o documento, pero no habla de toda la investigación. El 324, numeral 2, solo habilita a que el fiscal pueda ordenar que un determinado actuado o una determinada parte de la carpeta sea declarada secreta, pero no todo. El otro problema es que se establece un plazo, y este plazo no va a ser mayor a 20 días, y si se considera que la necesidad de que se mantenga en secreto estos actuados deba prorrogarse, se debe recurrir al juez de investigación preparatorio. El otro problema es que la norma establece claramente que esta disposición que declara secreta la investigación, conforme al artículo 324, numeral 2, debe ser notificada a las partes, a los justiciables. Y aquí hay un contrasentido, ¿no? ¿Cómo notificar que estoy declarando secreto? Porque ahí van a venir los cuestionamientos, no solamente al trabajo fiscal, sino también los cuestionamientos para el develamiento de los actos de investigación, para el develamiento de existir de los testigos con reserva de identidad, etc. Entonces, no se utiliza esta herramienta legal del artículo 324,
sino lo que se utiliza es el artículo 68, numeral 3, parte final del Código Procesal Penal, que a veces pasa desapercibido porque el nomen juris de ese artículo 68 es atribuciones de la policía. Y ahí cuando se establece este aspecto de atribuciones de la policía, si uno empieza pues a avanzar, a analizar este articulado, podrá notar que en la parte final, en el numeral 3, ya en el último párrafo, establece algo muy importante y que es la base legal, la base jurídica para poder nosotros declarar el secreto de toda la investigación. El artículo 68, numeral 3, si la memoria no me es infiel, establece algo más o menos así. Establece que el fiscal puede decretar, y ojo que disponer debería ser el término correcto, pero lo dice decretar, el secreto de las investigaciones. Así, con esos términos, el artículo 68, numeral 3, establece que el fiscal puede decretar el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de la investigación. Entonces aquí no encontramos los problemas que sí advertíamos en el artículo 324, porque el artículo 68 le da la posibilidad al fiscal de que pueda declarar el secreto de toda la investigación, absolutamente todo. No dice un actuado o algún documento, como sí decía el artículo 324, numeral 2. Tampoco establece un plazo de 20 días, porque aquí en el artículo 68.3, el plazo, lo que dice la norma, es que será prudencial, conforme el fiscal evalúe en el caso en concreto, ¿no? La única condición que se establece es que este secreto sea develado antes de la culminación de la investigación preliminar, ¿no? Preliminar. Es por esto que cuando se realizan los operativos, los megas operativos, o operativos, al momento que se incursiona en las viviendas de los investigados, es en ese momento que los investigados, las personas que han sido detenidas, se enteran que han sido objeto de una investigación bajo el manto del secretismo. Vienen los cuestionamientos, como es natural, por parte de la defensa, cómo no le han dado el derecho a la defensa, solamente se ha enterado cuando ha sido detenido y que no se ha cumplido con el artículo 68 que dice que se debe comunicar antes de la culminación de la misma. Claro, pero con la detención preliminar no concluye la investigación en la fase preliminar. Concluye con la disposición de formalización o con la emisión de un pronunciamiento de fondo, que puede ser un archivo u otro, como también podría ser una incoación de proceso inmediato, una reserva una reserva de investigación, etcétera. Hay diversos mecanismos con los cuales se puede emitir un pronunciamiento de fondo luego de las diligencias preliminares, pero no es el caso de la detención preliminar. La detención preliminar es un mecanismo procesal, es una herramienta de carácter coercitiva, claro está, pero que su hábitat justamente es las diligencias preliminares. Aún en su ejecución no se ha concluido las diligencias preliminares, por tanto estaríamos cumpliendo las reglas que establece el artículo 68, numeral 3 del Código Procesal Penal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que engarzarlo con los actos especiales de investigación, que solamente van a poder ser realizados bajo este manto del secretismo. Otro de los principios que inspiran los actos especiales de investigación, conforme al Acuerdo Plenario 10/2019, es el principio de proporcionalidad. Y se entiende que solo se aplicarán los actos especiales de investigación que sean estrictamente necesarios para el caso en concreto y en la medida, ¿no es cierto?, justa para alcanzar los fines de la investigación. Es decir, si bien el fiscal tiene expedito pedir los distintos tipos de levantamiento secreto de las comunicaciones, que es la geolocalización, la visualización y manipulación de contenido celular, el levantamiento secreto histórico, del levantamiento secreto de las comunicaciones en tiempo histórico, en escuchas reales, no necesariamente vamos a pedir las 4. Podríamos pedir, en el caso en concreto, tal vez si es un hecho ya pasado, solamente nos interesa pedir un levantamiento histórico, no un levantamiento en tiempo real, porque no se está investigando hechos o la teoría del caso no va dirigida que en este momento la organización esté viva y que esté cometiendo actos delictivos. Entonces será inoficioso y sobre todo no será proporcional
solicitar el levantamiento cuando esto no se concadena con lo que se persigue en la investigación en el caso en concreto. Otro de los principios, principio número 4, es el principio de celeridad. Y se debe entender que estos actos especiales de investigación deben ejecutarse de manera sumarísima, sumamente expeditiva, no solamente porque lesiona derechos fundamentales, es sumamente invasiva a la vida privada, íntima, a la reserva personal, a la esfera personal del investigado, sino también que por otro lado, su sostenimiento en el tiempo puede hacer que los operadores a cargo de la ejecución de los actos especiales de investigación puedan correr cierto peligro en cuanto a su integridad física. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los agentes encubiertos, que son efectivos policiales que se infiltran en estas organizaciones criminales para suministrar información de calidad a su oficial de enlace y a su vez al Ministerio Público para la toma de decisiones, para orientar la investigación y finalmente desarticular a una organización criminal. No tendrá mucho sentido que esta persona se le mantenga infiltrado años, ¿cierto? Se han visto casos en los cuales se ha atentado, se ha lesionado la vida incluso de estos agentes encubiertos. Es por eso que uno de los principios que inspira los actos especiales de investigación será el de la celeridad. Existen otros 4 principios más, que es, por ejemplo, el principio de reserva. Esto ya se concatena, se engarza con lo que es el secreto de la investigación. Estos actos especiales de investigación muchas veces son realizados por el mismo fiscal, son diligenciados por el mismo fiscal. Incluso cuando hablamos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, se habla de un fiscal recolector. Si bien, por ejemplo, y aquí viene otra diferencia con los actos tradicionales, una declaración, una inspección, una constatación, puede realizarlo cualquier fiscal del despacho o incluso cualquier otro fiscal que en apoyo pueda venir ese día para que ejecute la inspección fiscal o la declaración. En los casos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, el único fiscal que podrá realizar el control y recolección de las comunicaciones es el fiscal recolector, que es el fiscal que está autorizado en la misma resolución judicial. No podrá ser otro fiscal que vaya porque no está autorizado judicialmente. Y si existiera algún cambio, deberá solicitarse su variación, su modificación o integración a nivel del juzgado de investigación preparatoria. Otro de los principios, ya para ir terminando el tema de los principios, es el principio de pertinencia, y el principio de especialidad y el principio de jurisdiccionalidad. Cuando hablamos de pertinencia, lo que yo les venía indicando, hay que ordenar los actos especiales de investigación que se adecúen exclusivamente al caso en concreto. Si bien existen diversos actos especiales de investigación, agente encubierto, remesas controladas, agente especial, agente encubierto informático, levantamiento de las comunicaciones, óbices o seguimientos, no vamos a ordenar todo en un caso en concreto, debe ordenarse de acuerdo, siempre y cuando sean pertinentes, ¿no? En el caso en concreto. El principio de especialidad, no todo efectivo policial puede ejecutar un acto especial de investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de levantamiento secreto de las comunicaciones, solo existe una unidad dentro de la DIRANDRO, Constelación, que es el único ente que tiene las consolas para poder realizar la intervención de las comunicaciones. Y el personal que realiza la intervención en tiempo real, las 24 horas del día, es personal justamente de esta unidad especializada. No podrá realizarlo otro efectivo policial de otro destacamento o mucho menos de una comisaría o una de PINCRI. Es justamente el efectivo policial parte de la unidad especializada del ICAF, de la DIRANDRO. Por ejemplo, un agente encubierto no podrá ser cualquier efectivo policial. Requiere el protocolo de agente encubierto, que esta persona tenga una cierta capacidad, una experticia, capacitación para poder realizar este tipo de actividades. Y para comenzar tendrá que ser un agente policial, que es una categoría y que requiere pues una suerte de capacitación posterior adicional a la que todos los testigos policiales tienen para poder estar preparado y realizar este tipo de infiltraciones en organizaciones criminales. Cuando hablamos finalmente del principio de jurisdiccionalidad, debemos entender que todos estos actos especiales de investigación pueden ser controlados,
por la defensa, pueden ser cuestionados, pueden pedirse reexámenes de levantamiento secreto de las comunicaciones, pueden pedirse reexamen de incluso de las medidas de protección. Eso se debe entender por el principio de jurisdiccionalidad. En suma, estos ocho principios, el principio de legalidad, principio de subsidiariedad, principio de proporcionalidad, celeridad, principio de reserva, pertinencia, principio de especialidad y principio de jurisdiccionalidad, son los 8 principios que se han regulado en el Acuerdo Plenario 10/2019 y que inspiran, que deben ser tomados en cuenta al momento de ordenar la realización de actos especiales de investigación o al momento que estos sean controlados por el ente jurisdiccional. Dentro del levantamiento secreto de las comunicaciones, que está regulado en gran parte en el Código Procesal Penal, en el artículo 230 y complementada en la Ley 30.077, se establece, ya ahí la experiencia aconseja que existen, como le venía comentando, hasta 4 tipos de modalidades, por llamarlo de esa forma, de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Uno será el reporte de levantamiento de las comunicaciones en tiempo histórico o reporte histórico, que nos da información referidas al tráfico de llamadas, algunos también de la mensajería, la celda. La celda se llama la antena que atiende esa llamada y que nos da una idea de la localización de la persona al momento de que ejecutó dicho marcado o que utilizó dicho dispositivo telefónico. Otra de las modalidades es el levantamiento, el secreto de las comunicaciones en tiempo real, conocidas como escuchas legales y en el bajo mundo como el chuponeo, que es digamos, el acto de investigación que está dando muchos resultados en la lucha contra las organizaciones criminales, porque no habría otra forma de cómo saber la planeación de esos hechos delictivos, cómo saber concretamente y de manera objetiva cuál es el rol que cumple una persona dentro de una organización criminal y que tiene todo un procedimiento, este tipo de levantamiento secreto de las comunicaciones en tiempo real. En principio, debe evacuarse un informe policial conteniendo los números de abonados que son objetos de intervención, cuáles son los elementos de convicción que llevan a la policía para proponerle a la fiscalía de que estos elementos son suficientes o son para levantar el secreto de las comunicaciones de esos números de abonados. Se debe consignar, de ser posible, los números, el nombre del afectado, de ser posible, dice la norma, artículo 230, porque justamente en algunas ocasiones este levantamiento tiene fines, su finalidad será identificar al titular, ¿no es cierto? Identificar al titular. Este artículo 230 establece que este levantamiento del secreto de las comunicaciones sea realizado cuando, en el caso en concreto, sea absolutamente necesario para proseguir las investigaciones. Si es absolutamente necesario la intervención de las comunicaciones, la interpretación de las comunicaciones, se requerirá al juez, justamente de investigación preparatoria, esta intervención y grabación de las comunicaciones de ciertos números de interlocutores o de ciertos números de abonados. Una vez que se presenta este informe policial al Ministerio Público, el Ministerio Público hará el análisis correspondiente y requerirá al juez de investigación preparatoria la autorización correspondiente. Pero el Ministerio Público, adicionalmente a la información que ya viene desde el informe policial, deberá precisar quién va a ser el fiscal recolector en el caso en concreto y quién va a ser el oficial de enlace. El oficial de enlace, estimados participantes, es el agente policial, es el efectivo policial que está autorizado para que tenga comunicación y coordinación, ¿cierto?, en tiempo real con los agentes policiales que están ubicados en Constelación, en la unidad del CAS de Airandro, que son los encargados del monitoreo y de las escuchas las 24 horas del día, obviamente en turno, ¿no? En turnos y en sesiones distribuidas. Ese es el oficial de enlace. Pero adicionalmente a esto, del oficial de enlace y del oficial recolector, se podrá solicitar, por ejemplo, en ese levantamiento de la comunicación, de la modalidad de escuchas legales, la ubicación o la geolocalización de los dispositivos electrónicos. Ahora bien, esa es la tercera modalidad.
Entonces, repasando, parafraseando, tenemos el reporte histórico o tiempo histórico, el levantamiento de la modalidad de tiempo real o escuchas legales, y levantamiento consistente en la geolocalización. Y la geolocalización es muy importante también al momento de realizar los operativos, porque con estas geolocalizaciones nosotros tenemos controlados a los objetivos, a las personas que van a ser detenidas, y posteriormente, ya en el operativo, el momento de la incursión a sus viviendas, tener la seguridad de que se encuentran en las mismas, o si han salido, se les puede detener en tránsito, ¿no? En la vía pública, porque ya se entiende que se cuenta con su mandato de detención. Finalmente tenemos otra modalidad, que es la modalidad de manipulación y extracción de información de dispositivos telefónicos, dispositivos celulares. Esto no lo vamos a encontrar detallado pormenorizadamente en el artículo 230, ni tampoco en la ley 30.077. Esta manipulación y extracción de información de equipo celular subyace a lo establecido en el artículo 2, numeral 10 de la Constitución. El artículo 2, numeral 10 de la Constitución establece el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones, a la reserva de las comunicaciones. Pero extensivamente, la Constitución ha previsto que esta reserva, esta inviolabilidad de las comunicaciones se extiende a los dispositivos con los cuales se realiza la comunicación. Por tanto, esto abarca, incluye los equipos celulares, las tablets, las computadoras, las laptops, que son dispositivos con los cuales uno se puede comunicar. No solamente una llamada considera una comunicación, sino también un mensaje mediante una red social, mediante un correo, un email, un correo electrónico, etc. Entonces el fiscal, al momento que detiene a una persona o la Policía Nacional del Perú o en un operativo, tiene expedito la herramienta legal de la incautación con fines instrumentales, ¿no? Para poder recabar información de relevancia criminal de ese equipo. Pero no podrá automáticamente manipularlo y menos extraer la información de ese equipo de comunicación. Porque esto llevaría justamente a que vía tutela de derechos, si es que no dio su consentimiento el imputado, sea excluido este acto de investigación. Entonces lo que se debe hacer, primero, agotando ya en la comisaría, teniendo ya el caso del turno de la persona detenida, solicitar la autorización al detenido, que debe estar acompañado de su defensor, y si ellos consienten, bueno, se procede a la revisión. Pero si no lo consienten, si la defensa se opone, se deberá requerir un levantamiento del sector de las comunicaciones solicitando esta autorización para la manipulación, visualización y extracción de información de relevancia criminal de ese equipo que ha sido incautado. Este procedimiento se puede realizar de manera manual, se puede realizar mediante equipos que también tiene la Policía Nacional, que son los equipos touch, que extraen información solamente conectando los equipos celulares, ¿no? Que los tiene por lo general la DIVIAC. ¿Qué más podríamos decir nosotros respecto a estos aspectos relacionados a la manipulación de información de equipo celular? Existen cuestionamientos que extraer el email, ojo, ya esto parte por analizar el contenido esencial de lo que es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Porque cuando se incauta un celular, dentro de la norma se establece que se debe pormenorizar el bien incautado. Y el email, que es el número de identificación internacional de todo equipo, dispositivo telefónico, se puede extraer mediante las combinaciones en el teclado, ¿no es cierto? Asterisco, micha 06 asterisco. Se puede extraer mediante las combinaciones de estos comandos alfanuméricos y se extrae el número de email que identifica a ese celular y le da pues justamente la característica, se podrá identificar plenamente y distinguirlo del resto del celular. Se ha cuestionado que este procedimiento de obtención del email está dentro o ataca, lesiona el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Pero es un procedimiento que puede realizar el fiscal, puede realizar la Policía Nacional, dependiendo del caso en concreto, que no es un procedimiento intrusivo. Entonces, habrá procedimientos con los celulares intrusivos y no intrusivos. Los intrusivos, qué duda cabe, que es ver el celular, el contenido de la comunicación. Pero la extracción del email, considero, no, esto es una apreciación personal,
considero no está dentro de la esfera de protección de la inviolabilidad de las comunicaciones, por lo que se extrae no es una comunicación, sino es un dato digital, alfanumérico por lo general, del número de email, que email es justamente la identificación internacional del dispositivo móvil. Y no se está ahí accediendo a ningún tipo de comunicación en la esfera personal, reservada o íntima del propietario de ese equipo celular o de la persona que utilizaba ese equipo celular. Ahora bien, frente a estas modalidades de levantamiento sobre las comunicaciones, sobre todo el de las escuchas legales, que reiteramos es el acto de investigación que ha surtido muchos mejores resultados en los casos concretos que ustedes conocen, viene el complemento, porque no todo será escuchas legales, porque para poder utilizarlo válidamente y para poder vincularlo con un imputado, debo realizar una pericia determinada, y esa es la pericia acústica, no fonética, ¿no? O a veces dicen pericia acústica o fonética, y son distintas, porque cuando hablamos de pericia acústica, es un procedimiento técnico-científico, pero de aspecto cuantitativo, y que trabaja con ingenieros físicos, ingenieros electrónicos, a diferencia de la pericia fonética, que es una pericia de corte cualitativo, en la cual lo tiene que realizar un lingüista, porque lo que se analiza en la fonética, a diferencia de la acústica, es la forma de hablar, ¿no es cierto? Los dejos, el tono de voz, para poder darse una idea de, por ejemplo, la nacionalidad de una persona, o si es peruano, de qué parte, de qué región del Perú puede ser. Esto está reservado para las pericias fonéticas, pero con lo que se trabaja usualmente es con las pericias acústicas. Reitero que es un procedimiento cuantitativo que establece y tiene ciertos requisitos, por ejemplo, que se tenga una muestra idónea para la comparación o homologación con la muestra dubitada. La muestra dubitada será el audio que se ha obtenido de la escucha. En la escucha legal, al momento que se hace la intervención, se graba, se registra. Este audio, si bien pueden incluso decirle el nombre del investigado, o él se puede identificar con su nombre, no está determinado que sea él realmente. Entonces es una muestra dubitada. Para ello necesitamos nosotros una muestra indubitada, y esta muestra indubitada será la toma de muestra de voz directa que realice el perito acústico al investigado o a la persona detenida. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si se niega a dar su voz? Ya existe jurisprudencia al respecto, que cuando el imputado se niega a brindar su voz, el fiscal tiene expedito recurrir a otras fuentes que contengan la voz indubitada del investigado. Por ejemplo, si esta persona ha tenido una audiencia de prisión preventiva en un caso, o ha sido detenido anteriormente en un caso en concreto, y ha tenido una audiencia de prisión preventiva en la cual fue identificado plenamente por el jugador, dio su nombre, explicó dónde vive, qué actividad realiza, cuántos hijos tiene, ese audio puede ser utilizado como una muestra idónea de cotejo para homologarlas con otras escuchas que hemos sido obtenidas. Lo importante es que por lo menos tengamos un mínimo de 13 segundos de voz pura, ¿no es cierto?, para que esta muestra sea idónea, sea aprovechable esta muestra. Existen protocolos para la toma de muestra de voz. Ya los peritos vienen con una cartilla que debe ser lecturada por el imputado. Se han dado casos en los cuales los imputados no saben leer, entonces se hace esta toma de muestra de voz con la técnica de la entrevista. El perito realiza una entrevista, pregunta-respuesta, y estas respuestas son grabadas y utilizadas como muestras de cotejos idóneas. Luego de realizar esta grabación de la voz, se realiza, ¿no es cierto?, que va a quedar registrada en un archivo. Se extrae el código hash de este archivo, que el código hash es una suerte de huella digital, ¿no es cierto?, que es única por cada archivo. Y esto garantiza la mismidad. Es una suerte de cadena de custodia virtual en la cual garantiza que el archivo no sea modificado y que llegue de manera íntegra al laboratorio para su pericia correspondiente. Lo que se identifica en la pericia acústica no es tanto la tonalidad, el dejo, la forma de hablar, que está reservada para las pericias fonéticas, sino lo que se establece en la pericia acústica es la frecuencia fundamental de la voz. Esto se realiza por parte de los peritos mediante un tratamiento de audio en los cuales ellos eliminan ruidos, eliminan segmentos de voces extrañas y solamente dejan la muestra de voz pura de
del investigado para que sea homologada. Se introducida a los sistemas y a los software correspondientes para identificar, reitero, la frecuencia fundamental de la voz y realizar la homologación. No es una pericia de homologación, una pericia acústica que trabaja con valores cuantitativos, ¿no? Cuantitativos, a diferencia de las pericias fonéticas en sentido estricto. Entonces, estos son algunos aspectos que quería compartir esta tarde-noche ya con ustedes, con cada uno de los participantes, de los discentes, y quedo despedido, pues, para si hubiera alguna interrogante, alguna duda sobre el particular, poder con todo gusto atenderlas y absorberlas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gaspar. Buenas noches. Bien, estimados participantes, yo les agradezco a usted, doctor Enrique, muchas gracias, muchas gracias. Doctora Escalante, gracias a usted. Les agradezco a todos, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Ya conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo me despido. Muchas gracias, permiso.